Esta película nos muestra cómo es la vida en el año 2135. Debido a la escasez de recursos y el aumento del nivel del mar, las personas se vieron obligadas a buscar nuevas formas de sobrevivir, creando refugios espaciales, donde conviven más de la mitad de la población global. Aunque al mismo tiempo también hay un pequeño porcentaje de la humanidad que todavía habitan en la Tierra y que se dedican a fabricar armas y máquinas de guerra. Al poco tiempo de la creación de estos refugios, 3 de ellos le declararon la guerra al planeta Tierra y se hicieron llamar la República Adrián. Y para combatirlos, los humanos crearon las fuerzas aliadas. Ambos bandos se mantienen en guerra desde hace 40 años, y en el año 2130 las fuerzas aliadas crearon una robot llamada Jun-E, un androide con la máxima inteligencia y las mejores técnicas de combate. Y así comienza Jun-E. El resumen. Ahora bien, ya se entiende más o menos de qué va a ir la película, así que me toca explicar todo lo demás. La capitana Jun fue la mejor capitana de todo el país. Su lealtad, determinación, destrezas y técnicas eran asombrosas. Lideró muchísimas misiones que fueron exitosas y por eso la llamaron el orgullo de Corea, que es donde está ambientada la película. Pero cuando la capitana se ofreció para hacer explotar el tubo de combustible de la República Adrián, algo salió mal y quedó en coma. Sin embargo, con el permiso de su familia, un laboratorio llamado Cronos transformó toda la información que había en su cerebro para convertirla en datos, para que así pueda seguir combatiendo en la guerra en contra de Adrián. Sé que todo esto que les voy contando suena bastante antiético porque básicamente están usando a una persona muerta para beneficiar al Estado, es decir, no creo que actualmente una persona quiera que conviertan a su madre en un androide para usarla como máquina de combate, pero en el año 2135 esto es totalmente legal y ahora les voy a explicar por qué. Cuando una persona importante, ya sean científicos, doctores, soldados o miembros del gobierno, tienen una enfermedad terminal o los médicos ya saben que esa persona no va a vivir por mucho tiempo, los médicos les ofrecen hacer una copia de sus cerebros e insertar esa información en un cuerpo prostético, es decir, en un androide. Y según el tipo de cuerpo prostético que se elija, el robot podrá contar con los mismos derechos que tenía la persona cuando era de carne y hueso. Y toda esta información nos lleva a la siguiente. Existen 3 tipos de cuerpos prostéticos, es decir, 3 tipos de androides. Existe el tipo A, donde se copia toda la información cerebral exclusivamente para un solo androide, y este contará con los mismos derechos que un ser humano real, como por ejemplo viajar al extranjero, casarse, votar, etc. Para el tipo B se copia la información cerebral para usos gubernamentales. Y por última opción existe el tipo C, donde se cede toda la información cerebral a quien compre esa información, y la persona que la compre puede usarla como se le dé la gana. Inclusive puede crear un ejército de robots que se muevan mediante las mismas ondas cerebrales. Y es por eso que el tipo C no es tratado como una persona, sino más bien como una máquina o un esclavo. Y esta opción fue la que eligieron para la capitana Jun, es decir que básicamente su familia vendió la información que había en su cerebro y el laboratorio Cronos puede usarla como se le dé la gana. Por lo tanto, el laboratorio creó decenas de androides con la información de la capitana. A estos androides los ponen en una máquina de simulación virtual para así poder ver los defectos que presentan y poder mejorarlos. Y la hija de la capitana, la doctora Jun Seo-heon, es la encargada de analizar los avances de los androides. Más tarde, el director del laboratorio, quien se llama Sang-hon, quien también es un androide, comienza a supervisar los preparativos para recibir a los agentes de la armada y presentarles el proyecto Jun-E, donde les muestran toda la historia que yo les conté al principio, diciéndoles que diseñaron este proyecto para que perdure el espíritu y la presencia de la capitana. Pero los agentes de la armada piensan que Jun es la culpable de que la guerra continuara, porque si ella no hubiera fallado en su misión, la guerra ya hubiera terminado hace 40 años atrás. Pero Seo-heon, la hija de la capitana, les dice que el laboratorio solo extrajo
dijo los puntos fuertes que había en su cerebro y que van a hacer que el androide complete la misión que ella tenía, cueste lo que cueste. Al finalizar la reunión, el director Sang-hoon felicita a Seo-hyun por la determinación que presentó ante los agentes, y ella le dice que todo es gracias al presidente del laboratorio, ya que él fue quien la cuidó cuando ella era una niña después de que su madre falleciera en la misión. Y acá se viene otro recuerdo importante dentro de la película. Cuando Seo-hyun era pequeña, le diagnosticaron un tumor en los pulmones, y para poder salvarla debían realizarle una operación, pero esta operación era demasiado costosa. Entonces la única forma que tenía Jun de pagar el tratamiento de su hija era aceptando las misiones de combate. Jun en realidad no deseaba esto. Ella tenía pensado renunciar a las misiones para poder pasar tiempo con su pequeña hija, pero al no tener el dinero no le quedó otra opción más que seguir como capitana, y la pequeña Seo-hyun quedaba al cuidado de su abuela. Unos minutos antes de entrar en cirugía, Seo-hyun le regaló a su mamá esta pequeña muñeca para que la use como amuleto de buena suerte. Al despedirse, Seo-hyun acaricia la cabeza de su madre contra su frente. Le promete que volverían a estar juntas después de la operación, pero cuando le tocó combatir contra Adrián, Jun perdió el amuleto y falleció en la misión. Volviendo a la actualidad, en el laboratorio empiezan a entrevistar a todos los androides a los que se les instaló copias del cerebro de la capitana, para ver cuál de todos es mejor para usarlo en los combates. Hacen la entrevista y el androide comienza a enloquecer, así que lo eliminan. Luego de la entrevista, Seo-hyun tiene una consulta con su doctor y este le informa que padece cáncer de pulmón, pero ya es muy tarde para tratarlo porque la enfermedad se expandió por todos los órganos, así que solamente le quedan 3 meses de vida. Al escuchar esto, Seo-hyun se da cuenta que la operación que tuvo cuando era niña fue totalmente en vano, porque no logró detener el cáncer. Si no fuera por ahorrar dinero para la operación, su madre podría haber pasado más tiempo con ella y quizás tal vez seguiría con vida, ya que no hubiera ido a la misión en donde falleció. Allí el doctor, que por cierto también es un robot, le ofrece la opción de copiar su cerebro e instalarlo en un androide. Acá le explica todos los tipos de cuerpo prostético que existen, que yo ya se los expliqué al principio, y los costos de cada uno, y Seo-hyun le dice que va a pensar qué opción le conviene más. Luego nos muestran recuerdos de cuando Seo-hyun era niña. Aquí vemos como la abuela de Seo-hyun, es decir, la madre de la capitana Jun, firmó un contrato para que los datos cerebrales de Jun fueran usados para finalizar con la guerra, ya que aceptando esto, el gobierno se encargaría de la salud y la educación de Seo-hyun, y como su abuela tampoco tenía los recursos económicos necesarios para garantizarle una buena vida a su nieta, no le quedó de otra opción más que firmar. Ya volviendo a la actualidad, comienzan a hacer pruebas con el androide número 18, preparan los escenarios de simulación para ver cómo se desenvuelve en la batalla, pero Sang-hoon les ordena que le disparen en una pierna para ver cómo reacciona el androide a cuando hay un cambio en la simulación. Pero esto no le agrada nada a Seo-hyun, porque por más que sea un androide, ese androide tiene los pensamientos, sentimientos y hasta la forma física de Jun, así que es como si le estuvieran disparando a su propia madre. Los científicos monitorean el cerebro de la capitana y notan 3 áreas diferentes: el área roja, que significa dolor, el área verde, que significa voluntad para pelear, y el área amarilla aún no está identificada. Mi teoría es que esa área podría ser de amor o de la esperanza que ella tenía de ver a su hija, porque justo cuando el enemigo la iba a disparar, el área amarilla de su cerebro se enciende, así que podría tener un poco de sentido. Pero igualmente murió en la simulación, así que el androide sigue fallando. Al día siguiente, Seo-hyun tiene una reunión con el presidente y este le informa que el proyecto Jun-e ya no será necesario, porque las fuerzas aliadas y la República Adrián llegaron a un acuerdo, por lo tanto la guerra se acabó. Esto desanima y decepciona a Seo-hyun porque resulta ser que toda la investigación que hizo fue en vano. Ella le pide al presidente que le dé una segunda oportunidad al proyecto, pero este le dice que no, ya que ahora el laboratorio Cronos dejará de copiar cerebros y en su lugar fabricarán androides que realicen tareas domésticas. Pero Sang-hoon no está de acuerdo con esto, así que se encapricha en terminar el proyecto. Comienza cortándole un brazo al androide para ver si de esta manera se activa el área amarilla del cerebro, pero como no obtiene resultados, se vuelve loco y comienza a dispararle por todas partes. Al ver esto, Seo-hyun toma el control del androide, haciendo que solamente ella pueda controlar el cuerpo prostético de su madre. Sang-hoon le apunta con un arma ordenándole que lo encienda, pero luego lo llama el presidente, así que se va del laboratorio.
laboratorio. Más tarde, Seo-hyun va a pedirle a uno de sus asistentes que recopile todos los datos de las pruebas que han realizado, pero descubre que este está probando un juguete de Jun, que está diseñando el laboratorio. Seo-hyun se enfurece, pero el asistente le dice que recuerde que el cerebro de su madre fue vendido para ser usado en un tipo C, así que se pueden diseñar cualquier producto con la apariencia o cerebro de Jun. Allí Seo-hyun sale de la habitación y se dirige a la sala de simulación. Enciende al androide número 18, que a partir de ahora será la única que usará el cerebro de Jun, y le dice que los enemigos la han torturado y que pronto la pondrán en un coma, del cual no podrá despertar, pidiéndole que por favor descanse en paz. Acá se vuelve a activar el área amarilla del cerebro, que esta área son todos los recuerdos que Jun tenía de Seo-hyun. Así que le pide por favor que antes de dormirla le diga cómo salió la operación de su hija, porque en realidad Jun no sabe que han pasado 40 años. Al extraerle su cerebro y solo usarlo para pruebas, ella jamás tuvo tiempo de ver el mundo exterior, por lo tanto no es consciente del presente y piensa que su hija todavía sigue en el hospital, pero en realidad ya sabemos que su hija es la doctora Seo-hyun. Acá Seo-hyun comienza a llorar porque no puede creer que su madre aún la recuerde y le dice que la operación resultó ser un éxito. Jun se emociona porque ella quería estar presente cuando finalizara la operación, así que al enterarse que salió bien sintió un gran alivio. También le cuenta que antes de entrar en cirugía, su hija le dio una muñeca como amuleto de buena suerte que perdió en la misión, y se estuvo preocupando por eso todo el día. Allí Seo-hyun no pudo contener más la angustia y la apaga. Para el día siguiente ya debían deshacerse del proyecto Jun-e, pero obviamente Seo-hyun no lo iba a hacer, así que conecta el cerebro de su madre a la computadora y le elimina el 99% de los recuerdos que tenían juntas. Allí le dice que luego de la pelea que sucederá dentro de un rato, la van a poner en coma y reproducirán su cerebro para crear androides de combate, y para que esto no le suceda deberá escapar y salvarse. Básicamente le está avisando todo lo que va a suceder para que Jun pueda escaparse, ser libre y no la vuelvan a utilizar y torturar como ya lo hicieron. Sang-hong descubre el plan de Seo-hyun y pone en modo alerta a todo el laboratorio. Cuando los asistentes de Sang-hong estaban llevando a Jun para deshacerse de ella, esta se defiende para escapar, pero Sang-hong activa los robots de combate que funcionan bajo sus órdenes y los manda para que la eliminen. Allí Seo-hyun va al servidor y elimina todos los datos que el laboratorio tenía de Jun. Jun se dirige a la sala donde ve un ejército de androides iguales a ella. Aquí se camufla entre los androides y cuando llegan los enemigos comienza a pelear contra ellos. Cuando uno de los androides la tenía a Jun del cuello, llega Seo-hyun, le borra los datos al androide que mandó el director y le instala el cerebro de Jun para que así puedan escapar. Pero luego llegan los robots policías, revisan las cámaras de seguridad y descubren el plan de Seo-hyun. A todo esto, ella jamás le dijo a Jun que ella es su hija, porque Seo-hyun sabe que tarde o temprano va a morir y no quiere que su madre se vuelva a sentir culpable. Lo que Seo-hyun quiere es que Jun sea libre, que de ahora en adelante tenga una vida normal, es decir, que haga lo que ella quiera. Pero en realidad Jun ya se dio cuenta que ella es su hija, porque todas las personas la han estado usando y torturando, y Seo-hyun es la única que le dijo la verdad y la quiere ayudar. A pesar de que le borró todos los recuerdos que Jun tenía de ella, todavía le queda un 1% de esos recuerdos. Regresando al escape, cuando ellas estaban escapando en un tren, llega Sang-hong, apunta a Seo-hyun con un arma, pero Jun se pone enfrente. Allí le dice que no se mueva o Seo-hyun pagará las consecuencias. Jun se hace a un lado, pero Sang-hong de igual manera la dispara en el pecho. Jun comienza a luchar contra él, después llegan los androides policías y Jun pelea contra todos juntos. Cuando un policía tira a Seo-hyun, su fuerza de voluntad aumenta y se vuelve más violenta. El tren se parte en dos, Seo-hyun agarra una pistola con gancho, tira el gancho en la parte del tren en donde estaba Jun y la trae de regreso con ella. El tren se detiene y vienen más policías. Allí Jun va a curar la herida que le hizo la bala, pero Seo-hyun le dice: no te preocupes por eso, ve y haz tu vida pensando solo en ti. Ahora
eres libre. Y antes de dejarla, Jun toma a Seo-hyun, la abraza y le acaricia la cabeza con la frente, haciendo el mismo gesto que ambas hacían cuando Seo-hyun era pequeña. Aquí Jun escapa muy lejos y Seo-hyun fallece dentro del tren. Y así finaliza Jun-e. El resumen.